¿Cómo regularizaríais la inmigración? Porque por lo que habéis hablado, ambos estáis a favor de quizás no hay demasiada inmigración. Pero yo quiero sentar la base. Tú y yo estamos de acuerdo en que hay un problema migratorio y que perjudica sobre todo a la clase trabajadora. Sí, a los migrantes. Y a los propios migrantes. Sí. También estoy de acuerdo, Porque, sí. Ellos también son víctimas de este modelo migratorio. Sí, o sea, mi punto fundamental de esto es, yo creo que a mí no me gusta mantener un sistema de migración que consiste en una nueva esclavitud donde se trae a gente pobre para mantener a gente más rica y que, o sea, yo veo a los migrantes como yo. O sea, yo no pienso, no soy racista, no pienso ni culturalmente, digo, los marroquíes culturalmente incompatibles, no sé qué. O sea, yo conozco mucha gente marroquí, conozco mucha gente latina, no suele haber ningún problema. Lo que sí considero es que no estoy a favor de un modelo migratorio en el que se utiliza a las personas como si fueran un recurso que lo que busca es facilitar el aumento de beneficios de empresas a costa de lo que puede causar en barrios que son normalmente barrios pobres, porque los inmigrantes tienen la media. O sea, la renta media española es de 28.000 euros, las de los migrantes de 14.000. El 50% de las personas que viven sin hogar son migrantes. Los MENAs, que muchas veces se habla de ellos, trabajan el triple de los 16 y los 17 años que los locales. Pero eso no es un buen dato. Eso significa que hay niños, chavales, que deberían estar estudiando, que están trabajando, porque no pueden mantenerse a pesar de todo el discurso de las paguitas. Entonces, ahora... O sea, mi punto es, no estoy a favor del modelo porque no quiero que a las personas se les trate como mercancía para mantener un sistema. ¿Y qué solución propone ANUG? Mi propuesta es el modelo de entrada mediante visado de trabajo sindical, que es una persona va a entrar a un país, manda un visado y dice, oye, quiero trabajar como aquí. Australia. Más o menos, que vayas con un permiso de trabajo, con un contrato fijo, o que ya vayas con unas condiciones las cuales te vayan a permitir integrarte inmediatamente dentro de la sociedad. La integración es puramente económica. Entonces yo hablo, por ejemplo, del modelo que ahora Dinamarca también quiere implementar. Yo soy un trabajador. Ojo, eso que acabas de decir tiene bastantes matices. O sea, en Reino Unido, en Reino Unido muchas personas pakistaníes y personas que son de Asia o de África, no les ha ido mal económicamente y la integración nos ha dado. Hay un problema racial allí que alucinas. Bueno, pero eso es por otro tema. Eso es por otro tema. ¿Qué tema? Hombre, la organización. Primero, el programa de vivienda de los 90 que hizo que haya guetos literales, como pasa en Francia y como pasa en Suecia. Pues esto es una cosa fácil de entender. Los guetos. ¿Cómo se forma un gueto? Hay un barrio donde la renta media es muy baja. ¿Qué pasa con los migrantes? Son pobres. ¿A dónde van a vivir los pobres? A barrios pobres. A medida que la población local va aumentando de rango, se van de esos barrios, llegan los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? Que son mano de obra de sectores que son muy volátiles. Por ejemplo, sectores industriales que de repente en 10 años desaparecen. ¿Qué pasa con esa gente? No tiene trabajo. ¿Y qué pasa con esos barrios llenos de gente sin trabajo? Que se getifican. Vale. ¿Qué pasa? ¿Y criminalidad, delincuencia, violaciones, pero etc.? Los dos planos. Es decir, cuando las personas viven mal, tienen dos opciones. Esforzarse lo máximo posible para salir adelante y de la mierda, y delinquir. Y los dos se dan a los migrantes. O sea, los migrantes tienen muchas veces sobrerepresentación en ciertas estructuras que podrías decir, por ejemplo, vivir en la calle. Que esto muchas veces lo escucho no sé si es tu tesis, pero los migrantes cobran paguitas y por eso pueden vivir y la gente no. Y digo, ¿y entonces por qué la mitad de las personas que viven en la calle, el 50%, a pesar de que son el 20%, son migrantes? Es que las personas migrantes sufren los dos baremos como de la campana de Gauss. Los que delinquen más, en proporción, que sigue siendo un 2% total, y los que más se esfuerzan para salir adelante. Pero... Y le da más ayuda porque las ayudas son por dentro. Aquí hay un problema muy grave en Europa, ¿estamos de acuerdo? Hay una polarización. Reino Unido ya no creo que tenga ningún tipo de solución si no es mediante las armas, porque ya el Islam ha cogido poder político. Pero me tienes que dejar terminar. Que yo te he escuchado callado como una tumba. Sí. Yo ahora te voy a hacer preguntas a ti, porque me parece extremadamente interesante saber qué tienes que opinar. ¿Tú no consideras que hay una problemática en Reino Unido? ¿No consideras que hay una problemática en Francia? Sí. ¿No consideras que hay una problemática en Suecia? Sí. ¿Qué solución propones tú? A ver, el primer problema es lo que acabo de decir. No hablo con los que llegan, hablo con los que están. Pues lo primero sería hacer o sea, en esos países que está la cuestión habría que hacer probablemente una redistribución de la población a lo Singapur, que es hacer una limitación étnica por barrio y movilizar a las poblaciones de sitios pobres a sitios donde haya más recursos y se les pueda compensar económicamente o que se les pueda promover a hacer trabajo para que la distribución de la renta no se quede en guetos. O sea, habría que desguetificar. Francia sobre todo necesita eso, pero es que Francia, el modelo... Es peor Reino Unido que Francia, tiene un problema mucho más grande. Es que, o sea, yo no creo que sea Reino Unido, es Londres el problema. Reino Unido, amigo, no. Birmingham... sí, pero son los focos de ciudades más grandes en los que principalmente han sido focos industriales, donde ha habido poblaciones migrantes de las colonias que han estado trabajando y que con el paso del tiempo o han hecho negocios
o son mano de obra que se ha quedado en la pobreza y ya ha asumido una lógica criminal. Que es la misma lógica, volvemos a lo mismo, la misma lógica que la mafia italiana. Para ti el tema cultural y religioso no afecta en absoluto a la integración de ciertas personas a un territorio que tradicionalmente ha sido cristiano. Europa es cristiana, eso estamos de acuerdo. Bueno, la mayoría de Europa es atea, pero sí. O sea, sí, pero cristiana. Sí, vale, hablemos sí, culturalmente. Brother, escúchame, tú consideras que algo es bueno o algo es mala, incluso sin saberlo, basado en valores cristianos. Vale. Eso es la realidad. La moralidad, todo lo que se ha construido aquí entiendo el discurso, sí, pero... No, el discurso no, la realidad. Entonces, ¿no crees que hay un conflicto entre personas que vienen de diferentes culturas, de una diferente estructura moral y religiosa al llegar aquí? O sea, yo todo lo enfocas desde la sociología. Me parece perfecto. Hay algo más. Sí. O sea, hay algo más. Hay un factor. Hay ciertos factores que no puedes controlar y en Reino Unido, me consta que yo he vivido allí, hay muchas personas que les ha ido bien, que han prosperado y aún así no se han integrado y no se relacionan con personas autóctonas. Sí. Yo y muchas personas tenemos que la inmigración, siempre y cuando haya una integración al país que los acoge, es una fórmula positiva, no tiene por qué tener nada de malo. El problema es que ya tenemos un problema en el cual blancos están sufriendo racismo en Reino Unido. Se les está pegando a personas blancas, autóctonos, no me gusta usar la palabra blanco, a ingleses de toda la vida se les está pegando, se están grabando niños, imagínate el sentimiento de impunidad que tienen, se están grabando niños africanos, que por mucho que sean de Londres, para mí son de África, de origen africano. En concreto, pero puedes alucinar todo lo que hay. El racismo es generado. No, que se meten en casas de ancianas, les pegan, les roban y lo graban y lo suben a las redes sociales sin ningún tipo de problema. Hay vídeos hasta incluso de cómo, con las protestas que hubo por el tema de Tommy Robinson, que, ojito, también es otra cosa que para defender el punto de que esto es todo orquestado porque los tribunales de Reino Unido no quisieron que se filtrase el tema de las manadas de pakistaníes que se dedicaban exclusivamente a violar a chicas blancas, a chicas inglesas. No violaban niñas pakistaníes. Sí. Eso lo sé. Únicamente iban y hacían un target de las chicas blancas. Evidentemente los medios de comunicación esto no lo cubren. Cuando, si hubiese todo, sabemos. Creo que tú también estás de acuerdo, porque te veo un tío coherente que si llega a ser una manada de hombres blancos violando a chicas pakistaníes, esto hubiese explotado en todas las redes. Hay un problema moral en eso, claro que lo hay. Vale, pues entonces hay un problema moral en los medios de comunicación. Entonces también entiendes que los medios de comunicación juegan un papel extremadamente importante en todo esto y cuando juntas todos los factores, dices, los jueces encierran a un tío que filtra juicios en contra de manadas de pakistaníes que violan a chicas blancas. Los medios de comunicación lo silencian. Los gobiernos también ponen su parte del pastel. Hay grandes lobbies corporativos. Todo eso que has dicho lo compro al 100%. Creo que no está en contraposición con mi discurso. Creo que ambas cosas son compatibles. Y ahí es donde dices el gran reemplazo. ¿Cómo es posible que cuando todos estos factores se juntan, todo el sistema en general parece que quiere omitir las problemáticas que causa toda esta inmigración? Es que me parece que es... O sea, me parece que es bastante más simple que un plan así. Es decir, pero a ver. ¿por qué se oculta? Escúchame. No, es que son demasiados agentes jugando a favor de promover esto. Claro, pero te quiero explicar, o sea, quiero intentar... Vale. O sea, yo... cuando he analizado este tipo de cosas, veo una serie de patrones que además en el último informe de Inteligencia de Europa que se publicó sobre el tema de inmigración ya se dejaba claro porque lo llevó de la mano Merz, que hablaba sobre esto. El problema que ha habido con este tipo de asuntos es que Europa ha sido una política de mucho control y cuidado con el tema de las guerras raciales. Porque es cierto que ha habido guetos de pakistaníes, sobre todo en Reino Unido ha sido lo más grave y en Suecia también, que ha habido bomba por día desde enero. Sí, o sea, en ciertos países el tema de la migración precisamente como producto económico se ha ido de las manos. Porque como hay una crisis, Alemania lleva 5 años estancada económicamente, Francia también, Italia está mal. Es decir, Europa está en un momento económico delicado. ¿Qué pasa con los migrantes en los momentos económicos delicados? Que no tienen recursos y se radicalizan. Y se radicalizan también, y esto sí es un punto que puedo dar a nivel de religioso, que es cierto que hay agentes externos, como puede ser Emiratos, que hacen mezquitas e intenta imponer en ciertos lugares ciertos discursos para que la población haga o siga cierta desestabilización. Pero bueno, eso es un factor que existe. Todos esos factores existen. ¿Son mayores? No, el factor mayor es Europa se le ha ido de las manos un modelo de migración que sostenía una industria que ya no existe porque ya Europa no es funcional y ahora los medios tienen miedo de que las cacerías raciales terminan llevando a guerras civiles raciales como está pasando. Va a pasar. No va a pasar. En Reino Unido va a pasar.
lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, porque los estados modernos son muy complejos y la policía está completamente en contra de la población autóctona, eso es cierto. Pero no hablo de eso, lo que estoy diciendo es que normalmente tú lo que no quieres es que los migrantes terminen en guerras y haya conflictos internos. Vale. Entonces los medios de comunicación han hecho mal porque han seguido una línea, que es una línea que también se siguió en otros países de Europa, sobre el tema de que con los migrantes hay que tener cuidado, porque es muy fácil que la radicalización termine llevando a conflictos sociales severos como guerras civiles raciales. Entonces lo que digo es mucho más simple que eso, en el sentido del reemplazo. Es una cuestión de tenemos una situación insostenible, que ha llegado a un punto culmen con la crisis, los migrantes son ahora económicamente los que más pueden llevar a que haya esos conflictos donde hay impunidad, porque esos niños de los que hablamos, por ejemplo en España, hay una tasa de fracaso escolar enorme. ¿Cuáles son los 3 que dijimos antes que eran factores para que una persona cometiera un crimen? Que su familia está desestructurada, fracaso escolar y falta de acceso o oportunidades. ¿Y qué es lo que tienen los migrantes mayores europeos? Eso. Vale, entonces, pero todo muy bien. El tema de que no vayamos a llegar a ese conflicto lo veo extremadamente complicado porque ya verdaderamente la situación empieza a ser insostenible. Cada vez ocurren más cosas, cada vez ocurren con más frecuencia y cada vez el hartazgo del europeo es mayor. Cosa que creo que está justificada. Sí, y la solución no es llamar nazi, extrema derecha, racismo a todo aquel que ve una problemática evidente para cualquiera que salga a la calle. Yo no tengo problema con hablar de la problemática de la migración, pero decir que son los negros sí me parece un problema porque porcentualmente... no digo tú. Pero, a ver... O sea, digo en general, Reino Unido, tío, en Reino Unido tú tienes que entender lo que hay. Sí. Y lo que hay es que si tú sales al barrio y alguien te apuñala, o en Londres hay bromas de que, vamos... Que es como Cataluña, sí, las bromas de... No, pero es que Londres es un pasito por encima en cuanto a apuñalamiento se refiere, y verdaderamente sí, es población africana, ¿no? Es que no se puede... No, vale, es que tiene el pasaporte, tal, eso es otro tema completamente diferente, pero hablando en plata, la solución que tú pones, ¿cuál es? Porque yo tengo... Singapur. La solución. No. O sea. Limitar. Tú no expulsarías a nadie. O sea, vamos a ver. Es que volvamos a la base. Por ejemplo, los que la lían. Los que la lían se puede deportar. No, pero yo te hablo. Pero es que tenemos un problema muchísimo más grave del que la gente se imagina. Porque la gente cree que el que acaba de. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que si acabas de llegar aquí y violas a una mujer, te deberíamos de deportar a un sitio. Estamos todos de acuerdo. ¿Cierto? Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí, ¿Qué hacemos con los de segunda generación? Mandarlos una cárcel de aquí. Vale. ¿Qué pasa cuando son demasiados? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tienen intereses diferentes al de la nación? ¿Qué pasa cuando que hay que actuar de raíz? En el sentido de... Primero, evidentemente hay que limitar la migración. Pero lo que hay que hacer es un programa a la Singapur y primero... tenemos que hablar de verdadera multiculturalidad, no de la multiculturalidad de traer migrantes. Los barrios tienen que estar limitados étnicamente cuando la concentración étnica... Desarróllame limitados étnicamente. Que tiene que haber un porcentaje de diferentes etnias y debe haber... eso se encarga el Estado de encargarse de que haya un porcentaje determinado. En Singapur, después del problema de Singapur, cuando Singapur empezó a desarrollarse como país, había un montón de minorías bastante peligrosas entre sí. Lo que se hizo fue una limitación por barrios porque había un problema de convivencia. Pero no se hizo... O sea, no dijeron, venga, vamos a poner cada uno en un barrio, ¿no? Porque eso es peor. Lo que se hizo fue porque decir, se montan sus mafias, sus cosas. Claro, lo que hay que hacer es dividir y limitar y decir, vale, mira, pues en este barrio hay que conseguir que la gente se mimetice y que no haya un componente ni étnico local, porque, por ejemplo, ha pasado históricamente con los gitanos, que cada vez pasa menos. El último estudio que mostraba la inclusión de la población gitana en España decía que había crecido muchísimo, aproximadamente un 60%, y cada vez se ven, por ejemplo, más gitanos fuera de los entornos patriarcales y entornos más sociales, y hay ingenieros, jueces, y ya ha salido eso. Pues eso ha sido básicamente un proceso natural en el que la población, como pasa igual con la religión. De hecho, aquí tengo la otra gráfica que me parece interesante sobre el tema del Islam, que precisamente... que se ve como los de segunda generación son cada vez menos musulmanes, eso en Francia. Sí. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo. El proceso de inclusión no es una cuestión solo de echar. Menos musulmanes, pero más delincuentes que sus padres. Eso también es un tema importante. Bueno, dependiendo del contexto, sí. Segunda generación comete muchos más delitos que sus padres. También eso tiene una explicación sencilla. De hecho, el Islam no permite el robo para aquel que lo crea. Sí, no. O sea, ninguna cultura permite el robo. O sea. No, pero eso no es una cultura, es una religión. Bueno, es una religión cultural. Sí, pero me refiero... Y política, ¿sabes? Ese es el problema. A lo que me quiero referir es una cosa. Perfecto. Cuando tú tienes un programa... Porque esto es lo que ha faltado. Desde la crisis de 2008 en Europa no hay planificación.
Esa planificación ha llevado a cierto caos a la hora del urbanismo, problema de la vivienda. Pero ¿qué ha terminado llevando de forma consecuente? Que cuando tú quieras organizar a una población que tiene problemas, tienes que tomar decisiones. Cuando hay barrios que son guetos y tú no actúas, o lo que haces es subir el precio para que se vayan a otro lado, eso no soluciona nada. Y históricamente, cuando hablamos de esto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado con los guetos? Que han desaparecido por gentrificación, pero se han ido a otros lados. Por ejemplo, los guetos de haitianos, los guetos del Bronx. Estados Unidos sigue habiendo guetos. Claro, pero que se han movilizado a otros sitios. Ya no están en el Bronx, ya no es un lugar inseguro. No. Entonces, se han ido más para la periferia. Claro, cada vez se van más a la periferia, eso no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es que haya, primero, una limitación, y esto es muy importante a nivel estatal, percibir que el migrante es una persona como cualquier otra y que entonces no puede estar sobrerepresentada en lugares donde hay pobreza. Porque es bastante lógico. Coges un niño que nace en una familia pobre, en un gueto, va al colegio, pero ese colegio tiene más recursos. ¿Coges a un migrante? Coges a los diferentes migrantes y los vas dividiendo para que no haya concentraciones. Los metes en la Moraleja. No, puedes hacer planificación. O sea, eso es una planificación a gran escala. Vale, planificación a gran escala. ¿Qué? ¿Los metes en donde? En la urbanización más pija de San Sebastián de los Reyes, les distribuyes, les pones una casa. ¿Ya está pasando en Mallorca? Sí. No, depende de cómo lo quieres hacer. Hay un montón de